El monasterio del Escorial, la octava maravilla, se muestra hacia el exterior como una gran masa de geométrico volumen, tocada en sus ángulos por medidas torres, según el proyecto general de Juan Bautista de Toledo. Una lonja lo circunda por los lados norte y oeste, mientras que la huerta de los frailes y los disciplinados jardines inmediatos ciñen el cuadro ante las dos fachadas restantes. La del norte muestra los tres ejes principales de la composición que corresponden a la iglesia y casa del rey, al convento jerónimo y al colegio. En la fachada principal se anticipa la existencia de la iglesia con una bella y sobria composición de órdenes clásicos, dórico romano y jónico, rematados por un frontón que en parte apoya sobre el gran cuerpo de la biblioteca, tendida como un puente entre el convento y el colegio. El patio de los reyes, verdadero atrio del templo, debe su nombre a aquellos que labró Monegro para subrayar las líneas de las columnas del pórtico de la iglesia. Allí aparece Salomón, el constructor del mítico templo de Jerusalén, con cuya gesta parece querer medirse la obra de Felipe II. El interior de la iglesia puede tenerse como paradigma de los ideales de la arquitectura del Renacimiento, donde el arquitecto Juan de Herrera conjugó tradición y modernidad, haciendo compatibles las necesidades de una iglesia monástica con la geometría de una cruz griega inscrita en un cuadrado. La cúpula domina el conjunto desde el centro, donde los formidables pilares se visten con un gigantesco apilastrado dórico. Al fondo, el retablo cobija el célebre tabernáculo de Jacopo da Trezzo, situándose a los lados los cenotafios de Carlos V y Felipe II, obra de Pompeyo Leoni, auténticas joyas en bronce dorado. Sus restos mortales descansarían en el Panteón Real, obra ya del siglo XVII. Aunque nos complazcan los cuerpos, las almas, los ángeles, no amamos propiamente a estos, sino a Dios en estos. En los cuerpos amamos la sombra de Dios, en las almas la similitud con Dios, en los ángeles la imagen de Dios. Así, en el tiempo presente amamos a Dios en todas las cosas, y amamos finalmente todas las cosas en Él. Al vivir así, llegaremos a aquel grado en el que veremos a Dios y todas las cosas en Él, y amaremos a Dios en sí mismo y todas las cosas en Él. Cualquiera que en el tiempo presente con caridad se entrega todo a Dios, acaba por recuperarse en Él, porque regresará a su idea por la que fue creado, y allí será de nuevo reformado, si es que le faltara alguna parte. Y así reformado, estará unido de manera sempiterna con su idea. Mortales,
habéis visto mayor cosa que siendo muerte me he tornado vida, y de áspera, cruel y desabrida me he hecho blanda, dulce y amorosa. Ya me codician todos por hermosa, y de quien era más aborrecida, soy una alegre cara recibida, por suerte deseada y venturosa. ¿Sabéis de qué manera el mortal velo del alma santa desaté de aquella por quien era el vivir dulce, agradable? Murió doña María y subió al cielo. Quedó hecho el vivir muerte sin ella, y alegre vida yo, dulce y afable. En la zona sur del conjunto se sitúa el convento, cuya distribución en planta responde a una cruz griega que deja entre sus brazos 4 claustrillos. En uno de ellos está enterrado el cronista de la orden jerónima, Fray José de Sigüenza, quien nos dejó un detallado relato de la erección de este monasterio. En las 4 crujías, que coinciden en el centro bajo una lucerna, se situaban la cocina conventual, el refectorio, la ropería y las necesarias. En la fachada sur, las celdas sobre el jardín de los frailes. La torre de la enfermería enlaza ya fuera del cuadro con la bellísima galería de convalecientes y casa de la botica. El patio de los evangelistas es en realidad el claustro del monasterio, una de las zonas más bellas en la que pesa el recuerdo romano de su tracista, Juan Bautista de Toledo. Más tarde, Herrera añadió en el centro del jardín el templete que con sus 4 estanques permitía regar los antiguos cuadros de flores. Los evangelistas labrados en mármol por Monegro dan nombre al conjunto. 2 pisos de arquitectura dórica y jónica y una bella balaustrada de remate hacen de este patio el más italiano de nuestra arquitectura. La sacristía, las salas capitulares y la escalera principal ocupan 3 de sus lados. De veras dulce es el delirio que les domina. Erigen en su mente mundos innumerables. Miden casi como con una escuadra el sol, las estrellas, la luna, los planetas. Explican el origen de los rayos, de los vientos, de los eclipses y de todos los demás fenómenos inexplicables de la naturaleza. Y jamás muestran vacilaciones, como si fuesen confidentes secretos del supremo regulador del universo. Detrás de la cabecera del templo y en torno a un sencillo patio llamado de los Mascarones, se sitúa la casa privada de Felipe II, modesta e insólita morada para el rey más poderoso de la tierra, que sin embargo vive más cerca del altar que ningún príncipe de la iglesia. En 2 pisos se disponen las estancias de verano e invierno, que debieron ser de audiencias y del trono, relegando las habitaciones más íntimas a las inmediaciones del presbiterio, donde desde su dormitorio podía seguir los actos litúrgicos. Enfrente, las habitaciones de la reina, que habitualmente ocuparía su hija Isabel Clara Eugenia. El tercer eje, al norte del conjunto, enfila el colegio, donde se enseñarían las ciencias del espíritu y la santa teología, y un seminario donde se eduque a los niños y se les enseñe la fe cristiana, según la carta fundacional del monasterio. Esta parte tiene una disposición de patios análoga a la del convento, aunque con alguna asimetría.
Más allá encontraríamos la zona del Palacio Real, en torno al llamado hoy Patio de Coches, cuyos interiores fueron profundamente modificados por los Borbones para convertirlo en un elegante y rico palacio cortesano del siglo. Tripartita, clero, nobleza y plebe, pero conoce matices que la hacen aún más compleja, por no hablar del heterogéneo grupo de marginados formado por pobres, vagabundos, esclavos, judíos, moriscos, gitanos, pícaros, etc. En efecto, dentro del mismo clero o de la nobleza, existían fuertes diferencias de poder y desigualdades económicas. Así, entre un grande y un hidalgo de la nobleza privilegiada, que según Marineo Sículo percibe 1/3 de las rentas de España y está exenta de todo tipo de impuestos, se dieron abismales contrastes de poder, fortuna y prestigio social. Entre don Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, y don Quijote, mediaba algo más que la cordura. La novedad respecto a la vieja idea medieval de una sociedad desigual y separada en 3 estados por voluntad divina, radica en la mayor movilidad social, de tal forma que si la sangre y el linaje marcan un lugar en la vida, luego la fortuna a unos hará subir y a otros bajar con más facilidad que antaño. Al rey, nobleza y clero se deben en el siglo XVI la mayor parte de los encargos artísticos, mientras que el artista, como hombre que trabaja con las manos, queda relegado al tercer estado. Este defenderá el carácter liberal de su arte por encima de lo que tiene de oficio, iniciando un proceso reivindicativo en el paso de artesano a artista. Sin embargo, la organización gremial y las alcabalas o impuestos sobre sus contratos no admiten dudas sobre la situación del artista en la escala social. Ni antes ni después del siglo XVI ha conocido la historia de España unos monarcas que contribuyeran de un modo tan personal y directo a la brillantez, en ocasiones épica, de su tiempo. Los reyes católicos, Carlos V y Felipe II, fueron los creadores del llamado Estado moderno, y el arte, haciéndose eco de aquella pujanza, dio lugar a un estilo Reyes Católicos y Carlos V con tanta personalidad como el de Felipe II en torno a El Escorial. Entre las figuras señaladas de la Iglesia española,
La de Ximénez de Cisneros, cardenal primado y arzobispo de Toledo, tiene una especial proyección, tanto por su obra como reformador de la Iglesia, como por haber sido regente en la espera de Carlos V. Su nombre va unido también a la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. En ella aún subsiste el viejo paraninfo con los rasgos del llamado estilo Cisneros, no muy lejos de la capilla que custodia su sepulcro. La conquista, colonización y trato de la población indígena en América, aunque regulada por las leyes de Indias, fue objeto de abusos contra los que se pronunció el dominico Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, México, y enérgico defensor de los derechos de los indios. Dejó un valiente testimonio en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552, mientras que otro dominico, Francisco de Vitoria, planteaba en Salamanca los problemas morales derivados de la conquista. Su obra De Indis et Iure Belli, 1557, está en la base del derecho de gentes o derecho internacional. La presencia militar de España en Europa tuvo muchos protagonistas, pero pocos con la fama del tercer duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo. Pasó a la historia como la mano de hierro que desde Italia hasta Flandes hizo sentir la fuerza del dominio español. Célebres encuentros en el mar dieron lugar a duras batallas, como la de Lepanto contra los turcos en 1571 en el Mediterráneo, la mayor ocasión que vieron los siglos, según Cervantes, herido entonces como soldado. Allí mostró sus dotes de estratega don Juan de Austria, apoyado por don Álvaro de Bazán. Sin embargo, este acabaría conociendo la amarga derrota de la Armada Invencible frente a Inglaterra en 1588. La conquista del Nuevo Mundo exigía un tipo humano de cualidades muy específicas, pues no bastaba con ser un buen guerrero, sino poseer ingenio para salir airoso de unas condiciones tan adversas como desconocidas. Ello se dio en Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia, los tres nacidos en Extremadura, a quienes se debe respectivamente la conquista de México, 1521, Perú, 1553 y Chile, 1557. Una nueva cultura material, espiritual y artística daría contenido al rico proceso colonizador que se inició tras la conquista. El arte español del siglo XVI se forjó en los numerosos talleres de las principales ciudades de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia, donde se formaron verdaderas escuelas en torno a los artistas de mayor personalidad. En aquellos obradores, los maestros recibían a los aprendices hasta que, examinados por el gremio correspondiente,
El Renacimiento cabe entenderlo como un esfuerzo por dilatar los horizontes del conocimiento, haciendo de la razón el motor del progreso humano. Esto es lo que encierra de modo abreviado el término humanismo, es decir, la confianza del hombre en el hombre para alcanzar la verdad por sí mismo. Ello abrió una grieta cada vez mayor entre la revelación y la verdad científica que la Iglesia intentó frenar coercitivamente, dando lugar a un paradójico siglo en el que de una parte se tiene clara conciencia de progreso cierto y de otro lado se persigue la razón, la incredulidad y la religión ajena con un grado de intolerancia extremo. Así, pese a los avances científicos y técnicos que permiten dilatar los límites del conocimiento del hombre, desde su propia constitución anatómica hasta la verdadera forma de la Tierra, se extiende sobre la sociedad la amenaza inquisitorial que vela por la ortodoxia. La Iglesia temía que el espíritu crítico y aquellas cotas de libertad alcanzadas en los campos del pensamiento científico y filosófico se filtrase en el terreno religioso, poniendo en peligro la secular organización y autoridad de Roma. El empleo de la razón y de los procesos lógicos en la búsqueda de Dios, en el sentido propuesto por Erasmo de Róterdam en su célebre Enquiridion, 1504, significaron para el Renacimiento un despertar de las conciencias con efectos multiplicadores en el mundo intelectual. El carácter especulativo de la ciencia pura apenas tiene cultivadores en el Renacimiento español, que, por el contrario, hace un uso intensivo de ella. El mundo de las matemáticas encuentra en la navegación y en la guerra importantes campos de aplicación práctica como son la cartografía, náutica y las ingenierías naval y militar, pues de no aprenderse las matemáticas viene a haber gran falta de ingenieros en las cosas de la guerra, de pilotos para las navegaciones y de arquitectos para los edificios y fortificaciones, escribe Pedro Simón Abril en 1589. A esta preocupación se debe la creación de la Academia de Matemáticas en Madrid en 1584, de la que fue inspirador el arquitecto Juan de Herrera. Las grandes cuestiones científicas que entonces se discuten en Europa también encontraron eco en España, optando en ocasiones por actitudes más abiertas que en otros lugares. Sirva de ejemplo el apoyo de la Universidad de Salamanca a la teoría heliocéntrica de Copérnico, mientras que en París, Zúrich o Tubinga se prohibía su enseñanza y discusión. En el campo de la medicina, la Universidad de Valencia se adelantaba en la aceptación y enseñanza de las novedades que sobre anatomía aportó Vesalio, difundiendo sus conocimientos con descubrimientos propios de Gimeno y Collado, mientras la fisiología tuvo en el médico y teólogo Miguel Servet uno de los primeros en describir la circulación pulmonar de la sangre, si bien, quemado vivo en Ginebra por la intolerancia fanática de Calvino, este hallazgo se conoció en Europa a través de Velarde. El descubrimiento del Nuevo Mundo permitió ampliar el conocimiento sobre aspectos varios de la historia natural, modificando sustancialmente la incompleta visión que hasta entonces se tenía en Europa sobre la vida, el hombre y la tierra. Referirse a la literatura española del Renacimiento es abrasarse en una etapa en la que se publica El Lazarillo de Tormes y escribe Cervantes, en que Fray Luis de León enseña en Salamanca y la mística alcanza cotas insuperables en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz o en las páginas de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Las formas italianas del humanismo no solo fueron adoptadas de modo temprano, sino que poetas como Boscán y Garcilaso las hicieron suyas. La novela de caballería había conocido gran éxito desde que apareciera el Amadís de Gaula en 1508, si bien Cervantes la censuró en El Quijote. El teatro se profesionalizó en torno al dramaturgo y actor sevillano Lope de Rueda, y otros muchos autores vinculados al teatro y literatura barroca, como Lope de Vega o Góngora, que llegaron a los umbrales del siglo XVII con 38 y 39 años respectivamente, ya había publicado para entonces La Arcadia, el primero de ellos, y escrito Góngora letrillas, romances y sonetos, considerados entre los mejores de la lengua castellana. Por esta actividad, Góngora, racionero de la Catedral de Córdoba, recibía en 1588 una significativa amonestación, porque vive como muy mozo y anda de día y de noche en cosas ligeras, torta con representantes de comedias y escribe coplas profanas. Esta situación coyuntural, entre los siglos XVI y XVII, afecta a otros nombres del Siglo de Oro, siendo el más significativo el de Don Miguel de Cervantes, cuya vida discurre entre 1547 y 1616, es decir, rigurosamente coincidente con la del Greco. Si bien la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no se publica en Madrid hasta 1605, nadie duda de que es el retrato más completo de la sociedad española del siglo XVI. El velado contenido de las imágenes del Renacimiento compone un amplio repertorio de significados en los que se manifiestan las cotas de erudición que alcanzan en el siglo XVI estos ejercicios de afán didáctico y moralizante para comunicar un mensaje a través de una representación en forma de emblemas, alegorías, divisas, símbolos, jeroglíficos, etc. Vicios y virtudes, el amor divino y profano, la vida y la muerte, el saber, la fama, el mito, la historia, el honor, etc., se manifiestan simbólicamente a través de la literatura y del arte como la expresión más aguda de la cultura del Renacimiento. Los relieves alegóricos de la Universidad de Salamanca, la sencilla geometría del círculo y del cuadrado en la planta del Palacio de Carlos V en Granada, las pinturas de la bóveda de la Biblioteca de El Escorial o los emblemas morales de Juan de Orozco, Segovia 1589, hablan aquel lenguaje para iniciados en el que desde la apariencia ha de hallarse el significado último. El referente religioso que todavía condiciona en el siglo XVI la vida individual y colectiva conoce un duro revés a raíz de la Reforma Protestante, produciéndose un resquebrajamiento en la sólida y tradicional unidad de la Iglesia de Roma. La conducta del Papa y de la Curia romana dio lugar a escisiones tan importantes como la de Lutero, comenzando así la Reforma en Alemania, que además de una honda significación religiosa, tuvo un alcance político de primer orden. Europa se vio dividida en dos ámbitos, católico y protestante, que protagonizaron una larga y cruel historia de guerras de religión. El calvinismo y el cisma de la Iglesia anglicana contribuyeron igualmente a socavar de un modo definitivo la tradicional identificación entre Iglesia romana e Iglesia universal, apareciendo una serie de iglesias nacionales cuya beligerancia e intransigencia no fue menor que la de Roma. La Reforma Protestante provocó la contrarreforma de la Iglesia de Roma, que tuvo en el Concilio de Trento, 1545-1563, su fundamento teológico y moral, de tal forma que sus conclusiones y decretos señalaron el nuevo marco de conducta de los estados católicos. En este movimiento contrarreformista y renovador,
tuvo un protagonismo acusado Ignacio de Loyola, de noble ascendencia y cortesana formación, soldado herido y fundador de la Compañía de Jesús en 1540. El elevado número de colegios fundados por esta nueva institución de los jesuitas y la seria preparación de sus miembros eclipsó la influencia social de otras órdenes religiosas. Los jesuitas Laínez y Salmerón destacaron en el Concilio de Trento por su preparación teológica, mientras que la propagación de la fe llevó a China, Brasil o Etiopía a jesuitas preparados en las mejores universidades europeas, como Francisco Javier, Anchieta y Andrés de Oviedo respectivamente. Con el Renacimiento se abre una nueva etapa de la historia del mundo occidental, la Edad Moderna. Frente a la concepción medieval del mundo en torno a Dios, el Renacimiento contrapone la idea de una realidad abierta, renovada y transformada por la voluntad del hombre. Nace así una nueva concepción del ser que afirma su propia individualidad y que se refleja a la perfección en algunos de los tipos humanos más característicos del Renacimiento: el príncipe maquiavélico, el burgués movido por el ansia de riqueza y los placeres de la vida, o bien el artista que reivindica su condición de intelectual. Junto a ellos, el humanista, el inquisidor, el hombre de iglesia, jesuita o místico carmelita, el pícaro, el jurista, el conquistador, el navegante, el hidalgo y otros muchos tipos que componen el paisaje de una época sobre cuyo fondo se dibujan procesos como la formación del Estado moderno, la introducción de la economía capitalista o el origen de las iglesias protestantes. Tanto como el descubrimiento del Nuevo Mundo o las observaciones astronómicas de Copérnico, el arte renacentista transmite una nueva concepción de la realidad, impulsada por la exploración de las leyes de la naturaleza y el afán del conocimiento. Por eso, el arte renacentista no solo se entiende como un instrumento pedagógico o un vehículo de comunicación, sino también como una forma de conocimiento. La figura de Leonardo da Vinci, que une a su personalidad artística la del hombre de ciencia, representa el prototipo del artista del Renacimiento que desdeña la simple práctica artesanal. Junto al estudio de la naturaleza, la antigüedad clásica es otra de las fuentes del arte renacentista. La cultura humanista elevó en efecto los modelos clásicos a categoría universal. La heredera natural de aquella antigüedad clásica resultaba ser Italia, donde se inició este nuevo proceso en el que participaron otros hombres que, como Durero, pertenecían a áreas geográficas y culturales diferentes. Durante el siglo XV, el Quattrocento, el desarrollo del Renacimiento en Italia coincide con el final brillante del gótico europeo. Es el gran momento de la ciudad de Florencia bajo los Medici. Son los años de los Brunelleschi, Ghiberti, Masaccio y otros muchos que a estos siguieron. A comienzos del siglo XVI, el Cinquecento, el centro de gravedad se desplaza desde Florencia a la Roma de los Papas. Son los años de las grandes obras del Vaticano y de la recuperación de la vieja Roma imperial. Allí destacaron sobre todos los nombres de Miguel Ángel y Rafael: fuerza y delicadeza, expresión plástica y rigor en el dibujo. Entretanto, el Véneto se afirmaba como núcleo distinto a Roma, con la célebre escuela pictórica encabezada por Tiziano, donde la luz y el rico colorido de su paleta iluminarán para siempre la pintura europea, mientras que el clasicismo de los órdenes arquitectónicos tendría en Palladio a su mejor intérprete.
El arte español fue el más temprano receptor de estas nuevas formas italianas, dando lugar a un bello ciclo creador que va desde la Universidad de Salamanca al monasterio de El Escorial, dentro del llamado siglo de oro de la cultura española. La arquitectura del Renacimiento en España conoció un primer y corto período fuertemente influido por los modelos italianos que corresponde a los años finales del siglo XV. Es entonces cuando trabaja Lorenzo Vázquez de Segovia, autor de edificios tan italianizantes como el Palacio de Cogolludo, en Guadalajara. Pero este fue un breve episodio que, como el Palacio de la Calahorra, en Granada, o el no menos excepcional Palacio de Carlos V en la Alhambra, ya entrado el siglo XVI, no tendrían consecuencias en la futura arquitectura. Esta discurriría por otros derroteros que responden a tres etapas de distinta personalidad, coincidiendo prácticamente con los 3/3 del siglo XVI. La primera se conoce con el nombre de plateresca por el protagonismo que ejerce la menuda y bella decoración escultórica que recorre fachadas e interiores, ejecutada con el virtuosismo propio de un orfebre o platero. Este nombre, que ha hecho fortuna en la historia de los estilos, ya se lo dio en el siglo XVII Ortiz de Zúñiga. Una bella muestra de esta arquitectura decorativa, que habitualmente se superpone a una estructura de tradición gótica, es la fachada de la Universidad de Salamanca, ciudad en la que se encuentra uno de los focos más potentes de nuestro primer Renacimiento. En el segundo tercio del siglo, la arquitectura se fue despojando de aquel ropaje ornamental en busca de una expresión más cumplidamente arquitectónica, tanto en la planta de sus edificios como en los alzados. La comparación entre la mencionada fachada salmantina y la que Rodrigo Gil de Hontañón traza para la Universidad de Alcalá de Henares es muy reveladora de los cambios producidos en beneficio de un mayor interés compositivo. Cuando estaban cuajando las obras y dando lo mejor de sí los maestros de los principales focos de Toledo, Burgos, Salamanca, Sevilla, Granada, Jaén, Extremadura, Murcia, Valencia y Zaragoza, la arquitectura española se ve sorprendida por la decisión de Felipe II, que, con Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, crea en torno al monasterio de El Escorial un nuevo lenguaje muy distinto, por su sobria aspereza, de todo cuanto el Renacimiento español había ido perfilando hasta entonces. Se produjo así una verdadera escisión que condujo a la arquitectura por la senda inédita del manierismo clasicista. La visión de esta centuria se completa con una rica tradición gótica que daría lugar a obras tan excepcionales como las nuevas catedrales de Salamanca, Segovia y la inacabada de Plasencia, en Cáceres. Estas formidables fábricas de piedra representan el fecundo legado del sabio conocimiento canteril que se advierte en la construcción de la nueva arquitectura renacentista. La predilección por sólidas bóvedas de piedra, ahora de renaciente trazado, caracteriza la arquitectura española, que cuenta con maestros como Vandelvira o Hernán Ruiz, grandes conocedores de la estereotomía o arte del corte de piedra. Una de las características más notables que definen la arquitectura española en este momento es el empleo sistemático de la piedra en muros y bóvedas, donde los cortistas dejaron un amplio muestrario de sabias soluciones. A estos aspectos constructivos hay que añadir el interés por la composición de los edificios, buscando una mayor claridad en la ordenación de los espacios, de gran amplitud, cubiertos con ricas soluciones abovedadas. Por otro lado, la arquitectura civil suele estructurarse en torno a grandes patios. Asimismo, se observa cómo la arquitectura da forma a las nuevas fábricas en consonancia con su destino,
apareciendo gran número de edificios públicos y privados que amplían el tradicional repertorio arquitectónico de carácter mayoritariamente religioso. Portadas, patios y escaleras recogen los aspectos más novedosos de la nueva arquitectura civil, en la que una ordenación clásica se abre camino por encima de las primeras manifestaciones decorativas de la arquitectura plateresca. La estereotomía, o arte de cortar la piedra para darle la forma que necesita el cantero al construir un arco o una bóveda, no tuvo secretos para los maestros del Renacimiento español, que resolvieron todo tipo de situaciones con resultados espectaculares. Novedad notable respecto a la arquitectura gótica es la disposición de los edificios siguiendo sencillos esquemas geométricos, como es el del Palacio de Carlos V en Granada, cuyo patio circular se inscribe en un cuadrado. El sistema de patios rectangulares alcanza su máxima expresión en el Escorial. Los nuevos edificios civiles, lonjas, palacios, ayuntamientos, hospitales, universidades, colegios, etc., dieron a las ciudades del Renacimiento un inequívoco signo de modernidad. Bajo este nombre se conoce el repertorio de motivos decorativos que, dispuestos de un modo ordenado sobre paños murales o elementos arquitectónicos, caracterizan el primer Renacimiento español. Su origen se vincula a los grutescos italianos, motivos en los que predomina la imaginación sobre la realidad, combinando formas naturalistas con otras puramente fantásticas. El empeño de incorporar el nuevo lenguaje a lo romano, es decir, al modo antiguo, en detrimento de las soluciones góticas, llevó a los arquitectos al manejo de los órdenes clásicos. Estos vertirán los pilares soportando nobles entablamentos. Basas y capiteles recogen los perfiles del mundo helenístico romano. La nueva escultura del Renacimiento, dejando ahora a tantos maestros que dentro de la tradición gótica están acabando en este siglo XVI retablos como el de la Catedral de Toledo o sillerías como la de Oviedo, tiene un comienzo marcado por la presencia de obras importadas y maestros venidos de Italia. A estos se hacen los encargos más notables, como el sepulcro de los Reyes Católicos, que para la Capilla Real de Granada labró el toscano Fancelli. En mármol de Carrara hicieron los Aprile, Gazzini y Nola, entre otros escultores, los monumentales enterramientos de la nobleza española, donde aparece el amplio repertorio de grutescos y motivos en relieve de Candelieri, al tiempo que las esculturas muestran el nuevo gusto idealista del Renacimiento italiano. Esta nueva estética la cultivaron otros escultores españoles como Vasco de la Zarza y Bartolomé Ordóñez, trabajando igualmente el mármol y el alabastro, material este último que no tuvo secretos para Damián Forment, activo en Aragón y Cataluña. El apogeo de la escultura española lo señalan en el segundo tercio del siglo el grupo formado por el polifacético Diego de Siloé, Alonso de Berruguete y Juan de Juni, francés de origen, pero tan castellanizado como el greco. Berruguete y Juni contribuyeron a hacer de Valladolid la capital de la escultura castellana, que se afirmaría sobre una línea fuertemente expresiva y en ocasiones desgarrada. La talla en madera ricamente policromada hace inconfundible este episodio de la escultura española. Los escultores que trabajaron en y para el Escorial, especialmente los Leoni, muestran el nuevo italianismo del refinado arte cortesano, seguido por aquellos maestros españoles que, como Becerra en Castilla, hicieron suyos los modelos miguelangelescos con un criterio netamente manierista.
Los grandes temas de la escultura española del Renacimiento son de contenido religioso, quedando ceñido el retrato al estrecho círculo de la corte y abandonando los asuntos paganos o mitológicos. El ámbito de la escultura se ciñó principalmente al sepulcro monumental, a los coros catedralicios y a los grandes retablos. Predomina el alto relieve sobre el bulto redondo, prefiriéndose la madera al mármol y bronce. La talla en madera recibía un acabado final polícromo en el que se incorporaba el pan de oro, dando lugar a vistosas combinaciones de forma y color muy características de los talleres españoles. Estilísticamente son varios los matices que definen este siglo, en el que, desde el último realismo gótico, se alcanzan expresiones manieristas de premonición barroca. Los grandes sepulcros, exentos o adosados en una vistosa composición mural, constituyen el campo en el que los escultores mostrarían las tempranas imágenes de la nueva escultura renacentista. Arquitectos, escultores y pintores contribuyeron a la evolución del retablo durante el siglo XVI. El plateresco responde a una igual organización de calles y cuerpos, mientras que el manierista rompe esta ordenación en favor de elementos distintos e independientes. Herrera, en el retablo clásico, somete la pintura y escultura al rigor de los órdenes en una equilibrada y limpia composición. El escultor español prefiere manejar la gubia sobre la madera al cincel sobre el mármol o alabastro. Una vez tallada la obra, se enyesaba, dando color encarnado a las caras y manos, mientras que las ropas mostraban ricos temas decorativos pintados al aceite sobre un fondo de oro, técnica que se conoce bajo el nombre de estofado, por imitar las telas ricas o estofas. Junto a las obras de equilibrada composición y exigente ejecución de tantos escultores italianizados como Ordóñez o Diego de Siloé, hallamos el talento inquieto y descuidado de los modelos de Berruguete, de huesuda y nerviosa estructura, o los tipos llenos de Juan de Juni, envueltos en abultadas ropas y de trágica expresión. La ubicación geográfica de los talleres y el desarrollo cronológico y estilístico de la pintura coincide con la situación de la arquitectura y escultura, siendo obligado colofón para las tres artes mayores la empresa de El Escorial. La influencia de los grandes maestros italianos se dejó sentir pronto en la zona levantina. En las inmediatas tierras de Extremadura
trabajaba por entonces Luis de Morales, llamado el Divino, pintor de callada religiosidad, cuyo personal estilo, con mezcla de italianismos e influencias flamencas, es una de las figuras más destacadas de este siglo. El Greco, establecido en Toledo tras su fracaso en el Escorial como pintor de Felipe II, dejó en esta ciudad una obra amplia en la que desde su inicial admiración por Miguel Ángel fue derivando hacia una concepción propia desmaterializada, pero teñida de un color aprendido en Venecia. Pintores como Navarrete se avinieron en cambio con lo que Felipe II requería para el monasterio escurialense, siendo casi el único español que allí encontramos junto a los maestros venidos de Italia. Finalmente, Becerra cultivaría el estilo grande de Miguel Ángel con interesantes pinturas al fresco en el Palacio de El Pardo, mientras que el preciosismo de tradición flamenca se encuentra en los retratos de corte debidos a Sánchez Cuello y Pantoja de la Cruz. Las novedades de la pintura renacentista afectan tanto a la visión pictórica como a los géneros tratados y a su técnica. Italia sigue apareciendo como obligado telón de fondo, de tal manera que tanto la composición general de la obra como los tipos y actitudes obedece a modelos italianos. Por otro lado, la técnica al óleo hace olvidar el viejo temple sobre tabla, apareciendo muy esporádicamente conjuntos murales pintados al fresco. El óleo da a la pintura nuevas posibilidades cromáticas y lumínicas, permitiendo matizar las sombras y modelar los objetos sin necesidad de perfilarlos con una línea. En este sentido, el Greco, en una clara actitud manierista, llegaría a pintar puras manchas de color en las que se refleja el cromatismo de los objetos inmediatos. El equilibrio de la composición, distribuyendo masa y color con un criterio de oculta geometría en torno a un eje o núcleo central, caracteriza a los grandes pintores del siglo XVI. La dirección de las miradas es en ocasiones el sutil soporte de aquella. La referencia a modelos italianos, Leonardo, Rafael o Miguel Ángel, conocidos directamente o a través de estampas y grabados, está en la base de la pintura española del Renacimiento. El mayor protagonismo de la luz y el nuevo sentimiento del color, al que la técnica al óleo permitirá matices, veladuras e intensidades no conocidas anteriormente, se encuentran entre las novedades más importantes del Renacimiento. El color tuvo en el Greco a su mejor intérprete, como discípulo que fue de la escuela veneciana. La luz, inicialmente repartida de igual modo sobre la escena pintada, conoció una temprana anticipación tenebrista en contrastes de luz y sombra. Los temas religiosos dominan de forma absoluta sobre los de carácter pagano. No obstante, los pintores venidos de Italia y los españoles de formación italiana dejaron importantes conjuntos al fresco con alegorías y asuntos mitológicos. El nuevo género del retrato apareció con fuerza en la segunda mitad del siglo XVI, contraponiendo al idealismo de la época una visión de gran realismo en rostros y ropajes. El término manierismo matiza las actitudes más libres dentro del siglo XVI, que con nuevas expresiones de luz, forma y color y dinamismo, contradicen lo que de estático, ideal e inmutable hay en el Renacimiento. Las artes decorativas, desde aquellas que colaboran con la arquitectura con un sentido funcional hasta las de mero alcance ornamental, conocieron un amplio desarrollo a partir de la rica tradición forjada en la Baja Edad Media. En todos los oficios se observa un acercamiento a los motivos y formas renacientes de origen italiano. Esta renovación es patente en las artes del metal,
de modo que las monumentales rejas que cierran los ámbitos de nuestras catedrales, coros y capillas principalmente, o las ricas custodias procesionales, introducen los nuevos elementos arquitectónicos que difunden los tratados. La relación entre rejería, orfebrería y arquitectura queda de manifiesto en artífices como Villalpando, autor de la reja de la capilla mayor de la Catedral de Toledo y traductor del tratadista italiano Sebastián Serlio, o cuando recordamos que el gran orfebre Juan de Arfe, a quien debemos las custodias catedralicias de Ávila y Sevilla, escribió para arquitectos y escultores un tratado sobre la proporción ideal llamado De varia commensuración, 1585. El arte del vidrio se acercó igualmente a los modos renacentistas a través de la colorida manufactura barcelonesa sobre modelos venecianos o en las grandes vidrieras para catedrales como Sevilla y Granada. En estas surgieron ahora composiciones de mayor tamaño, incorporando la perspectiva y aclarando los colores. La madera dio forma a elementos estructurales de gran importancia, como los artesonados, y a originales muebles como los castellanos vargueños o arquimesas. Los alfares de Sevilla, con el italiano Niculoso Pisano, y de Talavera de la Reina, con inconfundibles piezas de loza y azulejería, representan las novedades producidas en este ámbito. Las artes decorativas pugnaron por asumir los nuevos temas ornamentales de procedencia italiana, abandonando los motivos góticos. Las más vinculadas a la arquitectura, como la rejería o el mueble, incorporan pilastras, balaustres y remates tomados del repertorio de la arquitectura plateresca, mientras que los carpinteros incluyen en las armaduras artesones a la italiana. Los orfebres imitaron igualmente aquellas formas arquitectónicas, aunque en una escala más reducida. Las vasijas de vidrio esmaltado de Barcelona o los platos cerámicos de Talavera son un ejemplo de la actividad de las manufacturas españolas del siglo XVI. La reja recibe un trato arquitectónico con pilares, atlantes y cariátides, columnas abalaustradas y flameros. Entre ellos se colocan los barrotes con perfil de balaustre, completando su estructura. Con la chapa se realizan animadas escenas de rica policromía, formando vistosos remates. La familia de los Arfe, Enrique, Antonio y Juan, señalan las tres generaciones o momentos de la gran orfebrería del Renacimiento y que hoy conocemos principalmente a través de piezas de uso litúrgico. Con carácter general, cabe establecer la tendencia a resaltar el carácter más sólidamente arquitectónico de las obras, en especial de aquellas que, como relicarios y custodias, mejor lo permitían. A su vez, los finos bajorrelieves repujados o las figuras de bulto redondo que las adornan alcanzan una consideración escultórica plena. La especialización en el trabajo dio lugar a distintos grupos profesionales organizados en gremios. Sus ordenanzas garantizaban la calidad de la obra y la preparación de los artífices. El gremio de plateros, bajo el patronazgo de San Eloy, fue uno de los más importantes.